La propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes con los límites y obligaciones que establecen las leyes. Esto se encuentra situado en el artículo 464 del Código Civil de Guatemala. Ahora bien, vamos a definir qué es la copropiedad. Se conoce como copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece de manera proindivisa a varias personas. Dicho en otras palabras, es cuando existe un solo dominio, pero este se divide entre cuotas, entre varios titulares. Las cuotas de los partícipes se presumen iguales, pero a la hora de los beneficios y cargas serán proporcionales a sus respectivas cuotas. Cada partícipe podrá hacer uso de la cosa común, siempre y cuando no afecte los intereses ni los derechos de los demás partícipes, al igual que al cumplir con las obligaciones que respectan a la misma. A la hora que quiera innovar, se podrá hacer únicamente cuando todos los partícipes estén de acuerdo con ello. Esto se encuentra situado desde el artículo 485 al 504 del mismo código. La medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas. Esto se puede dar en el primer caso en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. Esto quiere decir que si este edificio llega hasta acá, pero este es más alto, va a haber medianería únicamente hasta acá, porque es la única pared que tienen en común. Como segundo punto, está en las paredes divisoras entre los jardines o corrales situados en el poblado o en el campo. Eso quiere decir aquellas cercas que dividen de una finca a otra, ¿verdad? Como tercero tenemos la división de setas o de paredes rústicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay ciertos enredos o fajas de diversas siembras que dividen entre una propiedad y la otra. Posesión. La posesión es la que ejerce el poseedor sobre un bien con todas o algunas de las facultades inherentes al dominio, de conformidad con lo regulado en el artículo 612 del Código Civil. Es un derecho real de goce sobre un bien respetando las limitaciones que la ley establece. Es una situación jurídicamente tutelada por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho, de tal forma que actúa sobre los mismos como si fuera su titular verdadero. En este orden de ideas, la posesión presume la propiedad, ya que da la presunción de propietario a quien la posee, pudiendo transmitirla. Sin embargo, para que la posesión produzca dominio, se necesita que esté fundada en justo título, el cual debe ser adquirido de buena fe, de manera continua, pública y pacífica. Usucapio es un modo de adquirir la propiedad de un bien por posesión prolongada de la misma durante el periodo de tiempo determinado y exigido por la ley. La prescripción adquisitiva o usucapio es un modo de adquirir la propiedad por medio de una posesión prolongada durante un plazo determinado. Los presupuestos o elementos de la usucapio. El Código Civil guatemalteco exige la existencia de un justo título, la buena fe, la posesión continua, pública y pacífica, y el lapso de tiempo establecido por la ley, el cual es de 10 años para bienes inmuebles. El plazo de conformidad con lo regulado en el artículo 633 del Código Civil y 2 años para bienes muebles y semovientes de conformidad con lo regulado en el artículo 651 del Código Civil. La propiedad horizontal, según el artículo 528. La propiedad horizontal es una propiedad especial que se constituye sobre pisos, habitaciones y departamentos susceptibles y es de aprovechamiento independiente, teniendo su titular un derecho exclusivo sobre ellos y un derecho de copropiedad sobre los elementos del inmueble que sean necesarios para el adecuado uso y disfrute de aquellos.
En el artículo 532 encontramos piso, departamento y habitación, con lo cual se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal en un edificio de varias plantas. Por departamento se entiende la construcción que ocupa parte de un piso, y por habitación el espacio constituido o por un solo aposento. Estas deben constituirse por escritura pública, que han de inscribirse en el registro de la propiedad de inmueble, según el artículo 541, en los requisitos que solicita en sus incisos del primero al sexto. La ocupación. En el artículo 589, la ocupación es el acto de tomar posesión de una cosa que no tiene dueño, con la intención de hacerla propia. A este acto la ley le da la eficacia de atribuir al ocupante el dominio de la cosa ocupada. El Código Civil guatemalteco indica en forma clara qué cosas pueden ser objeto de ocupación. Sin duda, por entender que no pueden ser materia de posesión todas las cosas. Pero se ha visto que existe una cuasi posesión que suple la posesión propiamente dicha. Pueden ser de materia de ocupación los bienes muebles y de tesoros. Estos apropiadamente es por su naturaleza que carecen de un dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas. En cuanto a los bienes inmuebles, en esta materia la posibilidad de que los particulares puedan poseer o detentar bienes monstrecos, un tanto que el Estado no ejercite la acción reivindicatoria que como dueño de ellas les corresponde. Entonces ellos sí podrían obtener los bienes monstrecos, pero por medio de la usucapium, pero probablemente no por ocupación. La servidumbre la encontramos estipulada en el artículo 752 del Código Civil. La define como un gravamen impuesto de un predio para el uso de otro predio con distinto dueño. También puede ser para utilidad pública o comunal. Para que exista servidumbre tiene que existir un predio dominante y un predio sirviente. El predio dominante es el inmueble a cuyo favor se le va a constituir la servidumbre, y el predio sirviente es el que va a sufrir la servidumbre. Las características de la servidumbre es que es un gravamen de goce ilimitado, indefinido, indivisible, inseparable. Y hay dos tipos de servidumbres. Están clasificadas en continuas o descontinuas, aparentes y no aparentes. La hipoteca está estipulada en el artículo 822 del Código Civil y dice que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble y sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación. El acreedor, al cumplimiento de dicha fecha, si no se cumple la obligación, puede tener el derecho de pedir que se venda o se subaste dicha finca gravada para que se le pague todo lo referente. La hipoteca afecta únicamente a los bienes que se le impone. La constitución de esta le otorga derechos al acreedor en caso de incumplimiento. El inmueble pues queda sujeto a condiciones y solo se pueden hipotecar los bienes inmuebles. Y el artículo 838 del Código Civil nos da los que no se pueden hipotecar. La prenda es un derecho real que grava bienes muebles y también sirve para cumplimiento de una obligación. Sus características son que recae sobre bienes muebles, faculta al acreedor en caso de que no se le cumpla, y el acreedor goza de preferencia al momento de su cobro. El Código Civil nos estipula que hay prenda agraria, ganadera e industrial, prenda abierta, prenda de crédito, prenda de títulos normativos. Esta, si se pierde o destruye, la prenda tiene que ser pagada por el depositario. Los bienes que pueden ser objeto de prendas están estipulados en el artículo 904 del Código Civil.